corría duro para todos. En este momento vamos a realizar la sustentación de la actividad de la materia en macroeconomía. Mi grupo está conformado por Mariana Montenegro, Jonathan Álvarez y quien les habla, David Arias. Cada uno va a sustentar su punto. Entonces, yo voy a empezar por el primer punto, que es la evolución de las tasas de desempleo y empleo en Colombia desde 2015 a 2020. Se puede decir que en, esto- en ese periodo de tiempo hubieron dos, valga la redundancia, dos periodos presidenciales que fueron el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque. eh, con el de Juan Manuel Santos. mm, Se puede decir que los cimientos del periodo estuvieron en la gestión del Premio Nobel de Paz con base en las políticas públicas de seguridad ante relaciones exteriores, inversión y diversos diálogos con grupos al margen de la ley. Eh, También se dice que la ocupación de los colombianos se acercaba a un 65%. mm, En desempleo en 2015 estuvo en un 8,9% respecto al porcentaje del desempleo a nivel mundial. Eh, la situación de estos dos temas empezaron a desmejorar en el año 2015 según cifras del DANE. Mm, Solo hasta el año 2017 estos dos empleos llegaron a ascender a un 9,2%. El pasado año 2017 el desempleo cayó en el país con un 9,4. Dicha situación prendió las alarmas en sectores públicos y económicos del país.
Em, para el año 2018, el porcentaje de desempleo subió alarmantemente a un 9,8% y con un porcentaje de ocupación similar a la de los años anteriores. Siguiente, por favor. Con respecto al periodo presidencial de Iván Duque Márquez, se puede decir que este gobierno tuvo, o mejor, ha tenido muchos inconvenientes en parte hacia tres sectores nacionales, como el político, económico y el cultural. Para el año 2018 se presentó un aumento del 9,8%. Para el 19 se presentó un aumento del 10,1%. Y para el 2020 un aumento del 15,9%. Ya para finalizar mi intervención, concluyo con lo siguiente. La situación del desempleo en el país está verdaderamente grave y las políticas públicas utilizadas para mejorar esta situación no han generado un impacto positivo que se esperaba tener. Digamos que en los periodos de Duque y Santos no se generó un aumento importante en el empleo, pero sí un aumento en el tema del desempleo. Muchas gracias. Bueno, continuando, tenemos la fuente de ingresos en Colombia, en donde primero vamos a explicar qué son los ingresos. Donde tenemos entendido que, digamos, hace referencia a cuánto dinero va a conseguir, por ejemplo, el gobierno en un año y de qué fuentes va a obtener este dinero. Digamos que esta parte está dentro del presupuesto general de la nación y se conoce como presupuesto de rentas, en donde pues este presupuesto se hace de manera anual, y se hace con el objetivo de reglamentar y ejecutar el gasto público nacional, en donde se busca es garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero entonces, ¿de dónde concretamente se obtienen estos ingresos? Bueno, hay que saber que estos ingresos normalmente y su principal fuente son los tributos que normalmente pagamos todos los colombianos. Estos tributos incluyen los impuestos como el IVA, las contribuciones a salud y pensiones, los impuestos a la renta de las personas y a la renta de las empresas, entre otros. El Estado también logra conseguir recursos de las ganancias de las empresas industriales y comerciales del sector público, como lo puede ser Ecopetrol, y también de regalías pagadas por empresas mineras y petroleras privadas.
Pues de igual manera hay que resaltar algunos sectores que se les destina mayor número de ingresos, en donde intervienen pues varios sectores, como lo son el pago de la deuda externa, salud, educación, trabajo, defensa, hacienda, Ministerio del Interior, agricultura, entre otros. También hay que considerar algo y es que gracias a la pandemia que inició en el 2020, nuestro país pasó por una situación bastante difícil pero pues teniendo esto en cuenta, pues Colombia digamos que logró ser como un líder en la recuperación a nivel regional y mundial, pues esto en base al informe que presentó el gobierno nacional sobre el déficit fiscal el año pasado. En vista de los avances del plan de vacunación y las medidas de reactivación del gobierno nacional, pues los cuales contribuyeron a revertir la peor contracción de la actividad productiva en la historia más reciente del país. En 2022, pues se prevé que el dinamismo continúe y dicen que creceremos un 5%, pues la cual sería como la tasa más alta entre las principales economías de la región. Pues sin embargo, debemos tener en cuenta que el déficit fiscal cerró el año pasado en 7,1 del PIB. Entonces, pues si bien fue una cifra inferior a la registrada en 2020 y sustancialmente menor a la proyectada por el marco fiscal a mediano plazo, pues este resultado, junto con el buen desempeño económico del país, pues permitió que la deuda bruta del gobierno nacional central inicie la senda decreciente en 2021, en donde pues se hizo 3 años de lo que antes se tenía previsto y pues en donde se dice que esta reducción continuará en este año. El estimado del déficit fiscal para este año 2022 es del 6,2 en el PIB y donde dice que se seguirá reduciendo frente a lo esperado en el marco fiscal de mediano plazo. Se tiene estimado también que para este año se reduzca en un 26% la emisión de títulos de deuda frente a lo estimado en el marco fiscal de mediano plazo y en donde es posible gracias al refinanciamiento utilizado en el año anterior, en un menor déficit fiscal y un menor pago de amortizaciones gracias a las operaciones de manejo de deuda realizadas en los últimos meses. Tomando esto en consideración, eh, podemos visualizar que si bien se ha intentado planear y gestionar, aún así durante la crisis sanitaria, y se ha intentado ejecutar de la manera tanto la recolección de los recursos, de los ingresos y como la ejecución del presupuesto, no es un secreto para nadie que en el gobierno actual se han recibido bastantes críticas, en especial por la parte civil con respecto a las reformas tributarias, intentando solventar estos déficits fiscales, eh, ya que normalmente se afectaba más al pobre y no tanto a la persona que pues recibe más ingresos, lo cual pues terminó resultando en protestas sociales en donde pues se veía un rechazo bastante fuerte por la parte social y pues obviamente la gente pues estaba bastante enojada, no solamente por esto, sino ya por todo el enojo que tienen acumulado porque se agudizó con la crisis y pues resultó en una situación bastante crítica para Colombia el año pasado, por lo que se ve y se sabe que si bien puede que se esté gestionando todos los dineros, siempre hay algún lugar en donde se quedan las ayudas que necesitan las personas en situación de vulnerabilidad. Continuando, tenemos las criptomonedas como medio de pago. Entonces, tenemos que primeramente, ¿qué son las criptomonedas? Em, las criptomonedas, según el Banco de Santander, son un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales. Es decir, que evita que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. De igual manera, pues hay que recordar que este tipo de monedas no existen de forma física, ya que se almacenan en una cartera digital, el cual lleva un registro contable compartido para el control de estas transacciones. Este sistema de criptomonedas busca lograr cómo garantizar la seguridad y la integridad y el equilibrio de sus cuentas, ya que este sistema no necesita de un intermediario, que normalmente es el papel que hacen los bancos y en donde obviamente se quedan con un tipo de comisión, sino que este sistema utiliza una estrategia llamada transferencia de archivo segmentada o transferencia de archivo multifuente,
donde digamos que ahí se visualizan mutuamente los llamados mineros, quienes son las personas que están verificando que las transacciones se hagan de manera correcta y que en su mayoría pues termina siendo el público en general que protege activamente todo este entremado de Internet, logrando una alta tasa de procesamiento de algoritmos con el objetivo de obviamente poder recibir cierto tipo de recompensa que sería como un tipo de propina, pero pues esto digamos que se hace de manera aleatoria. Entonces tenemos que gracias a las criptomonedas se hace posible el valor, el Internet de valor, también conocido como el Internet del dinero, las cuales son apps online que facilitan el intercambiar de valor en la forma de criptomonedas. Estos valores pueden llegar a ser contratos, propiedades intelectuales, acciones o cualquier tipo de propiedad que tenga valor. Pero pues digamos que si bien las cosas de valor ya se pueden intercambiar mediante sistemas como PayPal, la diferencia entre este anterior sistema y el pago con criptomonedas es que al pagar con PayPal, obviamente necesitas de un intermediario, que sería un banco o una tarjeta de crédito, mientras que el pago utilizando las criptomonedas no tiene ningún tipo de intermediario. Digamos que uno de los temas más importantes hablando de criptomonedas es su valor, ya que este varía en función de la oferta y la demanda y del compromiso de los usuarios. Por lo tanto, este valor se está formando en ausencia de mecanismos eficaces que impidan que estos lleguen a ser manipulados, como lo son en los presentes mercados regulados de valores. Como también se ha visto que en muchas ocasiones estos precios se forman sin información pública que los llegue a respaldar. Al hilo de respaldar el valor de este sistema, tenemos que las criptomonedas aún no tienen esta consideración como de medio de pago, debido a que claramente no existe algún tipo de respaldo por algún tipo de banco central o autoridad pública y de igual forma pues no están cobijadas bajo ningún tipo de protección al cliente como lo podría ser un fondo de garantía de depósitos o un fondo de garantía de inversores. También tenemos otros, digamos que temores, como lo son la imposibilidad de revertir operaciones realizadas en criptomonedas una vez ejecutadas, ya que el sistema normalmente en Bitcoin, con el blockchain, o sea, de una vez cuando haces una transacción, digamos que ya si cometiste un error, pues digamos que ya no puedes hacer nada, tendrías que devolver todo el dinero otra vez y ahí sí volver a hacer la transacción. Eh, Uno de los temores que más se tiene pues, es la volatilidad del valor de las criptomonedas, la cual este sistema fluctúa bastante. Los riesgos tecnológicos, cibernéticos y fraude inherentes al uso de criptomonedas y el consumo energético desorbitado, no solo por su coste, sino también por las implicaciones medioambientales. Bueno, ya un poco más de este sistema de criptos en Colombia. Tenemos que, bueno, si bien actualmente Colombia permite las criptomonedas, pero pues tienen ciertas restricciones, como lo es que pues solamente se limitan a transacciones comerciales con el Bitcoin, pero pues obviamente los bancos no pueden intervenir. Sin embargo, Bancolombia actualmente está desarrollando una prueba piloto con criptomonedas, entonces se espera ver un avance prontamente. Y pues finalmente, como opinión de nuestro grupo, tenemos que la implementación como medio de pago de las criptomonedas a nivel internacional, consideramos que si bien el uso de este sistema bastante innovador ofrece y garantiza mayor seguridad en las transacciones, hay bastantes temas por mejorar y regular. Igualmente hay que tomar en cuenta que solo hay un país en el mundo donde esta moneda está como medio legal, y el cual es El Salvador, por lo que se ve la falta de regulación teniendo en cuenta que, bueno, según una business school, se dice que el número actual de criptomonedas es insostenible y en donde pues se ve solamente tres posibles futuros para las criptomonedas, el cual sería una no regulación y un retraso en la creación de criptos oficiales, que supondría, por decirlo así, un colapso y un impacto muy importante sobre la inflación. El segundo escenario podría ser la convivencia de criptos oficiales y regulación y los mejores criptoactivos, en donde en este contexto, digamos que los bancos centrales le darían un apoyo y propugnarían su uso entre los ciudadanos. Y el tercer escenario sería la prohibición de las criptomonedas, en donde pues es una posibilidad bastante remota,
pero podría darse que las criptos oficiales pues no se lograran a lanzar, teniendo pues bastante problemas burocráticos y legales, o pues no se llegue a tener la posibilidad de competir con las criptos originales. Pues por último, pues se espera que de pronto Colombia podría llegar, digamos, a permitir las transacciones privadas con criptomonedas, pero muy probablemente se vea que el gobierno, pues, como en la mayoría de países, pues ni aliente y más bien advierta sobre los eventuales riesgos que tiene el uso de estas criptomonedas como medio de pago. Muchas gracias. Bueno, David Mariana, muchas gracias. Entonces, bueno, yo voy a hablar acerca de la recuperación de la industria. Pues tenemos que tener en cuenta antes de hablar de este tema que el gobierno de Iván Duque Márquez ha tenido una serie de inconvenientes bastante importantes en la administración, pues en su gobierno como tal. Desde que empezó hasta este, que es el último año de su gobierno, ha tenido que enfrentar situaciones de índole económico, político, cultural y de seguridad bastante grandes y sobre todo pues también en el tema de salud debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, gracias a el impacto tan importante que ha tenido pues todas estas situaciones que he mencionado anteriormente y que han mencionado mis compañeros también, el gobierno de Iván Duque ha tratado de generar estrategias para la recuperación de la industria en general, de la dinamización de la economía. Nosotros hemos escogido tres estrategias que ha tratado de implementar el gobierno y hemos tenido unas pequeñas observaciones con respecto a ellas. La primera de ellas es el crecimiento de la economía nacional. Entonces, digamos que en gran parte los indicadores que se manejan con relación al crecimiento económico nacional, digamos que se encuentran presentados en números positivos, ¿sí? Dentro de la diferencia que existe en cada uno de los rubros que se puede tener en cuenta. Por ejemplo, digamos el crecimiento de la economía del país presentó un 8,1 de crecimiento en este año y en el año pasado del 10,6%, es decir, son números positivamente alentadores. En cuanto a las actividades, digamos, de economía secundaria, como lo son la manufactura, de la construcción, y otras más como el agro y la explotación minera tuvieron también números positivos, 10,1, 10,6 y 4,3 respectivamente. Al igual que en el tema de la economía basada en información, comunicaciones y demás, también presentó un crecimiento anual del 19,8% y del 22,1% respectivamente. Esos son números pues que positivamente, o sea, eh, alientan el panorama financiero del país. Sin embargo, nosotros tenemos unas observaciones con esto y es que pues creemos que gran parte de estos incentivos que buscan el crecimiento nacional se encuentran pues más que todo enfocados a, a esta parte macroeconómica del país. De manera que aquello, digamos, si bien es importante, no representa realmente las realidades de la población colombiana. Es decir, presentamos buenos números de crecimiento y dinamismo económico, pero al mismo tiempo presentamos grandes porcentajes de pobreza, extrema pobreza, es decir, la pobreza multidimensional, de desempleo y demás bastante alarmantes y muy, muy altos, muy por encima del promedio mundial, que pues digamos que lo encontramos a través pues como una crítica hacia la situación que presenta financieramente el país. Otra estrategia que encontramos dentro de este periodo presidencial es el de las reformas estructurales. En vista de lo mencionado anteriormente, el gobierno de Iván Duque, sus ministerios y demás, han tratado, digamos, de hacerle frente a estas situaciones de pobreza y de desempleo, la falta de ocupación y demás, con grandes reformas como las reformas laborales, pensionales, las reformas tributarias, entre otras. Entonces, estas son reformas estructurales, cambian la estructura del país, cómo se maneja X o Y sector. Entonces, digamos que
si bien buscan generar un impacto positivo, como por ejemplo el de la reforma tributaria, la segunda, ¿no? La primera no salió claramente. Esta segunda lo que busca es como eh, tapar el déficit fiscal tan grande que hay por el tema del 2020, la pandemia y demás. Entonces, busca como no solamente tapar ese déficit fiscal, sino también generar como una reactivación en la economía y tratar de sacar ese porcentaje tan grande que es el 42,1%, creo, 42,3% de población en pobreza y 12,8% de pobreza extrema. Al de pobreza, tratar de llevarlo a la mitad y al de pobreza extrema en un tercio, de manera que llegue cada vez más gente a esta llamada clase media y salgan debidamente de esta